Acaba el 2024 y nosotros hacemos el repaso del año para el Cádiz Club de Fútbol. Para que solo se escuche aquello de ¡Oe, Cádiz! ¡Oe, Cádiz! Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al último vídeo del canal en este 2024. Un vídeo que, bueno, quiero hacer para básicamente repasar un poco todo lo que hemos vivido en este año, en un año que ha sido muy bonito personalmente para mí, sobre todo por esto, ¿no? Por haber creado el canal en el mes de febrero, finales de febrero, principios de marzo fue cuando subí los primeros vídeos y bueno, quería repasar principalmente cómo ha sido el año 2024 para el Cádiz, que ha sido un año muy complicado, en el que, bueno, ha habido más noticias malas que buenas. Pero bueno, en este vídeo vamos a repasarlas todas un poco, ¿no? Si os parece, vamos a ir en orden cronológico, analizando cómo ha sido cada mes para el Cádiz en cuanto a lo deportivo. Y bueno, eso sí, tengo aquí apuntado ciertas cosas que si me veis mirando al papel, pues bueno, es para no dejarme ningún dato ni para equivocarme, mucho menos tampoco, ¿no? Un mes de enero que, bueno, fue bastante negativo para el Cádiz, que si no me equivoco fueron 3 derrotas y un empate. El Cádiz que seguía en esa racha negativa de tantos partidos sin ganar. Y en febrero pues continuaría, ¿no? Con 2 derrotas también, 2 empates. Eso sí, el último de estos fue contra el Celta, en un partido en el que el Cádiz se jugaba prácticamente la vida ya. Era un partido a vida o muerte en el mes de febrero, en el que, bueno, el Celta era el rival directo a batir. Era justo el rival que estaba por encima de la tabla en un Cádiz que estaba en descenso desde hace varias jornadas atrás y que el Cádiz salvó un punto importantísimo en el último minuto con ese golazo de Darwin Machís, ¿no? En el último minuto, como decía, un zapatazo más con fe que con razón, pero bueno, sirvió, ¿no? Para que acabara dentro de la portería de Vicente Guaita y el Cádiz sacara un punto que fue más quitarle 2 al Celta que sumar nosotros, ¿no? Porque la situación seguía igual, pero bueno, no ampliaba, ¿no? Esa distancia a 3 puntos el Celta, que hubiera sido probablemente insalvable. Al final no sirvió para nada, pero bueno, se mantuvo la esperanza durante más tiempo, ¿no? En ese mes de febrero y a partir de aquel partido, pues yo sentí dentro, ¿no? Una necesidad de querer comunicar, de querer transmitir mi cadismo con vosotros, que era algo que llevaba mucho tiempo dándole vueltas en mi cabeza, pero que nunca me decantaba, ¿no? Por hacer. Y tras ese partido, pues bueno, sentía que era el momento, sentía que era la oportunidad para dar el paso, para empezar en un mundo completamente nuevo como es el de YouTube, que yo nunca había pisado y que, bueno, creo que me ha ido bastante bien, ¿no? Las estadísticas durante el año han ido creciendo y la verdad que estoy súper orgulloso, pero bueno, en eso llegaremos más adelante, como digo, después de ese partido pues me creo el canal, a partir de ahí toca primer vídeo de previa, el primer vídeo de post partido que fue frente al Rayo Vallecano, un vídeo que bueno, si vais a verlo a día de hoy, pues se ve muchísimo, ¿no? Como la poca calidad que tenían los vídeos, que estaba nervioso, me trababa mucho, no hacía apenas cortes para mejorar posibles fallos que tuviera y bueno, yo creo que ha habido una clara diferencia, ¿no? En cuanto a la mejoría de la calidad conforme han ido avanzando los vídeos. Aquel partido frente al Rayo Vallecano fue un empate que también supo poco, pero que también nuevamente el Cádiz sacó un punto en los últimos minutos, ¿no? Con aquel gol de Javier Hernández. Luego llegaría. Había una derrota también en ese mes de marzo y luego llegarían 2 victorias importantes, una frente al Granada, que con aquel gol de Robert Navarro, el único gol que marcó Robert con la camiseta del Cádiz, pero que recuerdo con muchísimo cariño aquel partido también pude estar en el estadio, en el día del Celta también estuve, el del Granada ganamos, como digo, y también estuve allí. Y por supuesto, antes de la victoria del Granada llegó la victoria frente al Atlético de Madrid. Un partido que, bueno, fue una auténtica locura, ¿no? También estuve allí en el estadio, con 2 goles de Juanmi. Y bueno, una victoria importantísima que el Cádiz volvió a ganar después de 190 días sin hacerlo. El Cádiz que no ganaba, creo, un partido desde aquella jornada 4, jornada 5, frente al Villarreal en casa, con aquel 3-1 en el que, bueno, Iván Alejo forzó la expulsión también primero de Pedraza, si no me equivoco, y el Cádiz jugó un partido con un jugador más durante todo el encuentro, y bueno, desde aquel partido en septiembre el Cádiz no ganaba hasta marzo. Fue una racha muy negativa para los cadistas, un Cádiz que empezó muy bien la temporada, ganando al Alavés, ganando al Villarreal, sacando puntos importantes, luego acabaría sufriendo una final de temporada y de hecho ni siquiera logró el objetivo, pero bueno, esa victoria frente al Atlético de Madrid pues devolvía, ¿no? La esperanza a los cadistas. Recuerdo que también creo que fue el día que Ayamusu debutó como titular, en fin, muchísimas cosas positivas de aquel día, un día que guardo con muchísimo cariño y que está el vídeo subido en el canal, ¿no? Ya era otra forma de transmitirlo, era otra forma de compartir mi alegría con esa victoria, que ya no solo me la quedaba para mí y para mis amigos, sino que ya lo compartía con muchos de vosotros, ¿no? Y de hecho ese vídeo tiene bastantes visitas, si no recuerdo mal.
Si nos metemos en el mes de abril fue un mes complicado para el Cádiz, sobre todo por el calendario. Hubo un empate frente al Mallorca que nuevamente dejaba cierta inquietud, un partido en casa en el que también pude ir. Todo esto gracias a mi amigo Manu, que siempre me dejaba, siempre que podía, me dejaba el carnet del padre cuando no podía ir él. Y bueno, el partido frente al Mallorca nos dejó un mal sabor de boca, ¿no? El Cádiz por momentos incluso le anularon un gol, quiero recordar, no sé si fue a Gonzalo Escalante, y el empate pues nos dejaba también bastante tocados, ¿no? Y luego las derrotas frente a Girona y Barça, que bueno, era algo de esperar. El Barça es cierto con que rotara, pues no le bastó muy poquito para vencer en el Carranza y el Girona allí pues nos dio una auténtica paliza, ¿no? En Montilivi. Nos metemos ya en el mes de mayo, el Madrid nos vence, también nos gana la Almería en esa última derrota, ¿no? De la temporada. Pero antes, pues bueno, están las dos victorias frente al Sevilla y frente al Getafe. En la falta de 4 jornadas, si no me equivoco, es la del Getafe y luego viene la del Sevilla, falta de 3. Dos derrotas por un. Perdón, dos victorias por 1 gol a 0 de forma consecutiva, en las que, bueno, el Cádiz seguía soñando, ¿no? Primero la del Getafe con un gol solitario de Alcaraz de penalti y luego aquel día frente al Sevilla, en el que yo sinceramente recuerdo con muchísimo cariño también. Partido intersemanal, partido entre semana, como digo, que el Cádiz logra vencer en el Sánchez Pizjuán contra todo pronóstico. Es cierto que el Sevilla tampoco es que hiciera una auténtica locura de partido, pero bueno, después de la que falló Cris Ramos a puerta vacía y cómo se dio el gol de Sergi Guardiola en el último minuto, ¿no? Con ese pase de Juanmi filtrado. eh, bueno, aquel día yo la verdad que estaba súper contento, súper emocionado con aquel partido porque pensaba que verdaderamente lo íbamos a lograr, porque el Cádiz le quedaba visitar a la Almería, que ya estaba descendido, y antes recibir a la Unión Deportiva Las Palmas en casa, que si perdía Las Palmas en Cádiz se complicaba y mucho el cuadro canario, y era el siguiente compromiso, entonces el Cádiz, pues bueno, recurría, ¿no? A esa ilusión, a esa esperanza de volver a hacerlo todo en el último minuto, como siempre estaba haciendo el Cádiz en las últimas temporadas, en salvarse en las últimas jornadas, pero sin embargo no pudo ser así, ¿no? Llegó ese partido frente a la Unión Deportiva Las Palmas, también estuvo en el estadio y el Cádiz no pasó el empate a 0. En este partido fue, perdón, el gol anulado a Escalante creo que fue en este partido, no fue el partido del Mallorca, corrijo ahora. Un partido que, bueno, como digo, cantamos todo el mundo el gol en el estadio, luego se vio que era fuera de juego a la hora de centrar, no sé si de Joseba Zaldúa, si no recuerdo mal. Y bueno, estuve presente en aquel partido, como digo, se consolidaba ya el descenso del Cádiz después de que, pese a ganar frente al Sevilla, los rivales pues también cumplieron. Así que la victoria del Sevilla fue simplemente para posponer el descenso al fin de semana. Y bueno, aquel partido frente a Las Palmas recuerdo de quedarme al terminar el encuentro abatido, con la mirada perdida, mirando al estadio, asimilando, ¿no? Un poco lo que acababa de ver. Era el primer descenso que yo vivo a segunda división, desde que tengo uso de razón, desde que soy consciente del Cádiz Club de Fútbol. Como digo, era la primera vez que veo a mi equipo descender a segunda división. También han sido años muy bonitos en primera división, que son los primeros que también he visto durante toda mi vida. Y bueno, ha sido una etapa muy bonita, ¿no? Del Cádiz en primera, que bueno, terminaba de una forma bastante cruel, pero que era algo lógico viendo la planificación que se había hecho durante la temporada. Y luego además terminaba de la peor manera posible con ese 6-1, ¿no? En Almería, que bueno, el equipo pues dio una cara muy, muy lamentable. Llegó el verano, llegaron los refuerzos, llegaron jugadores interesantes como Javi Ontivero, se marcharon otros que dieron mucha lástima que se fueran, como Robert Navarro, como Juanmi, pero eran jugadores que estaban cedidos y que tenían que poner punto y final a su etapa en el Cádiz. También estuvo marcado por la destitución de Sergio González en el mes de marzo, un técnico que, bueno, será recordado en la historia del Cádiz, ¿no? Por conseguir dos permanencias, alguna más complicada que la otra incluso, y el equipo con Pellegrino tampoco es que diera mucho juego, pero bueno, finalmente se acabó descendiendo, como digo, y empezaba una temporada en segunda división bastante complicada. Empezaba de la peor manera posible, de hecho, con ese 0-4 frente al Zaragoza. No arrancaba con buen pie ni mucho menos el Cádiz. En el mes de agosto pues teníamos esa derrota frente al Zaragoza y los empates, dos empates que fueron Levante y ahora mismo no me acuerdo si fue el Ferrol, creo. Perdón, el Tenerife, fue el empate del Tenerife, en el que también se sacó un punto in extremis. Luego en septiembre tenemos una derrota, un empate y dos victorias, un mes bastante positivo con las victorias de Castellón y Cartagena. En el mes de octubre, tres derrotas, un empate y dos victorias. Una de ellas en Copa del Rey frente al Jaén y la otra frente al Córdoba, si no me equivoco, en Liga. Y luego en el mes de noviembre pues tenemos dos derrotas, dos empates y una victoria. Paco López, que terminaría su contrato, bueno, su contrato no, terminaría su etapa en el Cádiz, mejor dicho, después de las dos derrotas del mes de diciembre. Un Paco López que se marchaba con 9 derrotas, 6 empates y 5 victorias. Una de esas derrotas sería frente al Eldense en Copa del Rey y una de las victorias sería contra el Real Jaén en Copa del Rey también.
números bastante pobres del Cádiz en Liga, que dejaba a Paco López al equipo gaditano en descenso, ¿no? Llegaba Gaizka Garitano hace apenas un mes, y en el mes de diciembre, pues Gaizka Garitano ha tenido un balance bastante positivo, ¿no? Son 5 puntos menos posibles, son 2 empates y una victoria, uno de ellos de ese empate frente a la Unión Deportiva Almería en un campo muy complicado, en el que la última vez que el Cádiz jugó allí, pues perdió 6-1, y que aparte era el campo del líder, y el otro empate es cierto que fastidió bastante, ¿no? Fue ese empate frente al Burgos después de un penalti de Fede San Emeterio bastante infantil, pero bueno, el equipo debutó con Gaisca Garitano con victoria, ¿no? Frente al Albacete. Como digo, son 5 puntos. El Cádiz sale del descenso, eso es cierto, con la llegada de Garitano. Pero bueno, aún queda muchísimo trabajo por hacer, ¿no? Queda un 2025 por delante con bastantes cosas que hacer, como digo, bastante complicado. Lo principal ahora mismo está en salvar la categoría, por supuesto. Y luego, aparte, pues bueno, hay que mencionar un par de cositas, ¿no? Que están sucediendo en estos días de mercado. Parece que Cristian Glauder, José Antonio Velarrosa, Alarcón, Escalante son 4 jugadores que se le están buscando salida. Glauder dice mucho, ¿no? Ver la mala gestión del Cádiz, un jugador que llegó en enero, perdón, en verano, pues ya se le busca salida en enero. José Antonio Velarrosa no ha contado con tantos minutos como quizás esperaba y parece que se va a marchar un equipo de primera ref. Según he leído, puede que el Barça Athletic o el Celta B son los equipos que más fuerza tienen ahora mismo. Y luego Tomás Alarcón era algo obvio que iba a salir, todavía no es oficial, pero bueno, se le está buscando salida y parece que Gonzalo Escalante también, un jugador que ahora mismo se encuentra lesionado y que por tanto todavía no ha disputado minutos con Gaisca Garitano. Y en cuanto a movimientos ya confirmados, pues bueno, ya se ha oficializado la llegada de Baker Reci, un central procedente de la Antequera, un central que bueno, muy joven, que llega lesionado, eso es cierto, que vamos a tardar un poquillo más en verlo todavía en acción, pero que hablan muy bien de él desde Antequera. Y bueno, vamos a ver qué tal, ¿no? El chaval que viene con muchísimas ganas seguro de demostrar lo que vale y que ojalá le dé muchísimo al Cádiz. Y en otro lado también está la salida de Iván Alejo, que se ha oficializado hace un par de horas, estoy grabando esto el día 31 mismo, así que ya es oficial la marcha de Iván Alejo a la Puel de Nicosia. Una marcha que personalmente ya me conocéis, me duele bastante. Ya sabéis que yo siempre he sido muy partidario de Iván Alejo, que su sacrificio y su compromiso con el equipo siempre ha sido indudable, que a los cadistas les puede gustar más o menos de este jugador, que es un jugador muy polémico, es cierto, que siempre ha estado en el punto de mira, que muchas veces se ha equivocado con esos enfrentamientos frente a la afición y demás, pero que siempre ha sabido rectificar, ¿no? Siempre ha salido a dar la cara, siempre ha pedido perdón, y como digo, precisamente lo que estaba diciendo, es un jugador que siempre ha dado la cara, que siempre ha ido con la verdad por delante y que bueno, le voy a echar mucho de menos personalmente. Es un jugador que a mí me gustaba mucho, su compromiso, su sacrificio, como digo siempre, y que al fin y al cabo esta temporada se marcha con 3 asistencias, ¿no? Que quiera que no, en segunda división pues había encontrado quizás una mayor regularidad, de hecho con Garitano son 3 partidos, 3 titularidades, así que bueno, parecía encontrando cierta regularidad en el Cádiz en esta temporada después de ser principalmente un suplente, sobre todo para Cervera, también para Sergio González, con Pellegrino. No ha tenido nunca una titularidad fija, pero bueno, parecía que con Garitano sí le estaba encontrando y sin embargo pues llega este momento, ¿no? De terminar su etapa en el Cádiz después de 160 partidos, los que bueno, creo que han sido 5 goles tan solo. Se marcha con más amarillas que con contribuciones a gol y eso dice mucho de la polémica, ¿no? Con la que siempre ha estado envuelto Iván Alejo, pero bueno, aún así yo personalmente, como digo, le voy a echar mucho de menos. Y nada, son 160 partidos, 5 temporadas, casi 6, en las que, bueno, se lleva bastantes permanencias, un ascenso a primera división incluso. Y nada, tenía contrato hasta 2028, recordad que renovó en verano, marcha cedido, con opción de compra obligatoria por parte del equipo chipriota, así que bueno, termina su etapa en el Cádiz, pese a tener contrato hasta 2028, como decía, y nada, toca seguir, toca buscar algún que otro refuerzo en el mercado invernal del que todavía no se haya hablado. Y nada, como digo, resumiendo un poco nuevamente, ha sido un año muy bonito en el que me ha encantado compartir mi cadismo y mis experiencias en Cádiz, con el Cádiz, mejor dicho, con vosotros en este canal. Ha sido un año en el que, bueno, el Cádiz se lleva un descenso. Y la situación del club ahora mismo no es la mejor, ni mucho menos, porque los fantasmas de segunda B pues están ahí, ¿no? Ahora mismo, con el Cádiz tan solo 2 puntos por encima del descenso hacia primera red. Pero bueno, confiemos en que el 2025 sea un año mucho mejor, en el que se revierta la situación y que el Cádiz vuelva a estar donde se merece, ¿no? En esa primera división, tarde o temprano. Este año va a ser muy complicado, este año hay que preocuparse más bien por mantener la categoría y no hacer un doble descenso. Pero bueno, intentar pensar lo antes posible en volver a primera división, ¿no? Para devolverle a la afición del Cádiz el lugar que se merece, en mi opinión, y el club pues que nos vuelva a dar las alegrías que merecemos, como digo. Un año muy bonito en el que me llevo
el canal de YouTube en el que me llevo la experiencia del viaje a Granada, por ejemplo, que ha sido la primera vez que yo he visto al Cádiz fuera de casa. Me fui con mi amigo Manu para allá y la verdad que me encantó, pese a ver un partido en el que el resultado fue de 0-0. Pero nada, me llevo eso. Me llevo una serie de partidos también en el que fui al Carranza en una época muy bonita, como es la época de abril, mayo, en el que el Cádiz se suele jugar todo. Fui casi todos los partidos. Fui a Celta, fui al Mallorca, fui al Atlético de Madrid, fui a la Unión Deportiva Las Palmas. En fin, no pudo ganar el Cádiz, no pudo mantener la categoría, pero aún así siempre estaré agradecido también a mi amigo Manu, como digo, por prestarme el carnet en aquella época y por poder ver a mi equipo en mi estadio, ¿no? Poco más puedo decir, un 2024 que se marcha con un sabor agridulce, que podría haber sido mucho mejor, por supuesto, sobre todo por ese descenso, pero bueno, que confío en que 2025 va a venir mejor, va a venir más cargado de ilusión y de más vídeos para el canal, que confío en seguir creciendo, ¿no? En esta comunidad en la que, bueno, nos despedí 2024 con 282 suscriptores, que era algo que nunca iba a pensar que podía llegar, ni mucho menos en el momento en el que me creo el canal, y nada, con vídeos de auténtica locura, como la tier list que tiene 9000 visitas, o la tier list también de las camisetas que tiene, creo que son 3000 visitas, una cosa así. Vídeos que, bueno, jamás pensé tampoco que iban a tener tanta repercusión, ¿no? Así que nada, eternamente agradecido a todos los que estáis ahí, que sois el motor por el que sigo grabando vídeos a día de hoy, por el motivo por el que sigo con el canal hacia adelante, y que nada, deciros que muchísimas gracias nuevamente por el apoyo en el que habéis dado en este 2024 y que 2025 seguro que viene con mucho más y mejor. Así que nada, invitaros a que sigáis acompañándome en este camino, invitaros a que sigáis apoyándome, que de verdad que lo valoro muchísimo y nada. Muchísimas gracias y a por este 2025.